El objetivo de esta mesa es un poco contextualizar las funciones que realizamos o que queremos realizar a futuro los expertos de la contabilidad y las finanzas, ¿no? Y una de nuestras funciones esenciales pues es, lógicamente, ayudar a las empresas a lo largo de toda su vida y ayudar, y se ha comentado aquí varias veces esta mañana, en asuntos de financiación, ¿no? Porque uno de los objetivos principales de nuestra función es contribuir al buen funcionamiento del proceso de asignación de recursos financieros que se produce en el mercado de capitales, ¿no? Creo que es una de las, digamos, de las funciones o de las prioridades que tenemos dentro de nuestra función, ¿no? Normalmente esto ha sido relativamente fácil y sobre todo en el contexto de España, porque las cosas se movían a una velocidad relativamente predecible, ¿no? En España, hasta hace relativamente poco tiempo, el modelo de financiación tradicional era el bancario y era relativamente fácil saber a qué atenerse en este mercado. Pero lo que sí estamos viendo últimamente es que esto está cambiando a una velocidad de vértigo, ¿no? Por razones que todos conocéis y que intuís, pues uno de los sectores que más está evolucionando en los últimos años, desde luego desde el 2008, a raíz de pues las circunstancias que vimos en el año, Lehman Brothers, etcétera, pues es el sector financiero. Pero no solo por la crisis, sino, como decíamos antes, también porque lo que está uno de los sectores más influidos, más afectados por lo que se llama la disrupción tecnológica es el sector financiero. Hay muchas estadísticas, yo me traía aquí algunos números para contaros cosas, pero en aras de la recuperación del tiempo que tenemos que lograr, pues os voy a ahorrar todas esas cifras. Pero creo que es más que evidente que hoy en día ya muchas de las transacciones, que incluso los que solo íbamos antes a los bancos los sábados, ahora las hacemos por teléfono o por Internet en nuestro ordenador en casa. Y eso es solo un ejemplo de lo que viene, porque hay muchísimo por hacer y lógicamente, el sector está, como todos conocéis, en revisión. Eso, unido a un momento desde el punto de vista económico con unos tipos de interés como hacía muchísimo tiempo que no conocíamos, y a que hay nuevos actores en el mercado como consecuencia de lo que se llaman las fintech, donde estamos escuchando nombres, palabras que realmente pues cuesta todos los días seguir muchas veces las lecturas de los periódicos, ¿no? En lo que refiere a la evolución que está teniendo el mercado financiero, ¿no? Eso es el blockchain, el peer-to-peer, todas estas denominaciones que estamos escuchando a cada momento y que tienen que ver con el proceso de transformación que se está produciendo en el sector. Entonces, ¿qué nos pasa como profesionales? Pues, lógicamente, para ayudar a nuestros clientes, de los cuales todos tenéis su confianza, para refrendar esa confianza y seguir manteniéndola a futuro, pues pasa por entender bien lo que está pasando y más ser capaces de ayudarles a desbrozar, a sacar lo que es sacar el grano de la paja y poder ayudarles a que sean capaces de moverse en este nuevo sector financiero con nuevos modelos de financiación en el que hay maneras de obtener recursos financieros diferentes a las que ha habido tradicionales en el pasado, el crowdfunding, el crowdlending, el venture capital, de los cuales tenemos aquí algunos expertos. Entonces, para todo esto es para lo que hemos organizado esta mesa, para entender qué es lo que está pasando y cuál es nuestro papel. Y tenemos aquí pues gente que nos puede ayudar mucho a hacer esto. Voy a hacer unas reseñas biográficas muy pequeñas, pero mínimas, para que nos situemos las razones por las que están aquí. Justo a mi derecha está Salvador Marín, que es el presidente de Cofides. Como sabéis vosotros, Cofides está especializado en ayudar a las compañías, sobre todo a las compañías de mejor tamaño, a hacer proyectos de desarrollo internacional. Entonces, esa es una faceta que desde nuestra función queremos
también poder contribuir a ella. Y Salvador, pues aparte de ser compañero, porque entre otras cosas fue el presidente de lo que hoy es el actual Economistas Contables, en su momento economistas expertos de información financiera, pues yo no sé si es preciso, pero creo que se ajusta bastante un académico y un profesional en este momento metido en el ámbito de la política, aunque lleva ya bastante tiempo, porque además de esa presidencia de la institución que comentábamos, pues hasta ha sido consejero de Economía del Gobierno de Murcia y también consejero de Universidades, Empresa e Investigación y algunos otros cargos en ese ámbito, y tiene mucha experiencia en el mundo de la financiación, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, sobre las que ha publicado numerosos artículos y libros a lo largo de su carrera profesional. A mi izquierda del todo está Ana Cebrián, que es la directora adjunta del área comercial y desarrollo de negocio, que va a atender las preguntas por parte de Cofides, porque Salvador, las obligaciones mandan, pues va a estar al principio de la mesa, pero no toda la mesa. Ana lleva 12 años en Cofides y, como decía, es la responsable del área comercial y desarrollo de negocio, y es licenciada en Económicas y Empresariales por ICADE y tiene un máster por la Universidad de Rotterdam y Columbia, y toda su carrera profesional está también en el ámbito financiero. Junto a Ana está Carlos Barrabés. Carlos aporta, digamos, la parte más rupturista, disruptiva, como se dice ahora, de la mesa, porque es lo que normalmente se podría clasificar como un empresario visionario. Carlos, probablemente muchos habéis oído hablar de él, le conocéis, y fundó, cuando apenas se empezaba a hablar de ello en los años 90, barrabés.com, que yo creo que es una de las primeras tiendas online, no española, sino europea, con visión global del mercado. Y eso creo que fue una innovación que él supo entender antes que muchos otros. Carlos, pues en el 2010 fue seleccionado en el Foro Económico de Davos como uno de los jóvenes líderes mundiales, es consejero de un proyecto muy interesante para todas estas áreas de innovación, que es Telefónica Open Future, y, por supuesto, es el presidente del Grupo Barrabés, que es un grupo de empresas hoy en sectores como el retail, la editorial, el desarrollo tecnológico, y tiene un conocimiento muy directo de lo que está ocurriendo en el mundo de las nuevas tecnologías y las implicaciones que tiene para muchos sectores. Y justo a mi izquierda está Ángel. Ángel es, digamos, representa en esta mesa qué es lo que está haciendo la banca para adaptarse a los nuevos tiempos, porque Ángel tiene una vida dedicada al negocio bancario. Desde el año 2013 está en el Banco Santander, actualmente es el director de la división de banca comercial del Banco Santander. Como decíamos hace un rato hablando con él, pues no hay área del banco que no le afecte prácticamente. Es consejero del banco en España, en México, en Perú y en Uruguay. Y, como decía, pues ha desarrollado toda su carrera en la banca, ¿no? Él durante 23 años trabajó para Banco Popular, y su última función, que muchos recordaréis, era director general de negocio, y tuvo un papel muy destacado en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que se hizo, creo que en el año 2012, por el banco, en un momento en el cual era muy importante para el banco cerrar esa ampliación. Y lógicamente la experiencia de Ángel, que empezó por otros vericuetos, por el ámbito de las empresas y de las empresas de turismo, cambió rápidamente al mundo financiero, y sus experiencias, aparte de la diplomatura en ese ámbito, pues han pasado por desarrollar sus competencias en el área financiera, con programas de alta dirección en el IES, en la Escuela IPADE, en el Corporate Finance Instituto de Empresa, etcétera, etcétera, sobre la cual ha hecho múltiples publicaciones. De manera que, como veis, tenemos aquí una mesa con diferentes representaciones, y que yo creo que nos va a permitir entender bien cuál es el momento y dónde estamos. Y sin más, vamos a empezar, porque, como digo, vamos a recuperar tiempo, y vamos a empezar por Salvador, que tiene una limitación de tiempo importante, porque
yo creo que lo más relevante en esta mesa es intentar entender cómo el momento, desde el punto de vista económico, la regulación, la evolución tecnológica está afectando no solo al sector financiero, sino directa o indirectamente a lo que nosotros hacemos. Eso es lo que vamos a intentar poner aquí en pie esta mañana. Entonces, la primera pregunta es común y, como digo, empezamos por Salvador, y es un poco pues entender eso, que de todo lo que estamos hablando, y dejamos un poco al lado las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales que tienen un impacto claramente, de todo lo que estamos viendo en este momento, regulación, evolución tecnológica, situación de la economía, cómo entendemos que esto está afectando a las empresas, cómo está afectando al sector financiero y, desde vuestro punto de vista, ¿qué entendéis van a ser los elementos claves de las empresas que salgan adelante de esta situación? Salvador, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Todavía no hemos comido y no es buenas tardes. Felicitar al Registro de Expertos Contables por la organización de esta primera jornada, tanto pues, a todos los miembros que formáis parte de ella. Veo aquí a Paco Gracia, a Antonio y a todas las personas que habéis hecho posible esta jornada. Sabéis que le tengo un gran cariño y por eso estaba ahí dividido mi corazón de si no venir y directamente no estar porque tengo una reunión que tengo que ir sí o sí, o acercarme aunque fueran 5 minutos. No quiero ser descortés por ello, pero estoy seguro que Ana lo va a hacer mucho mejor que yo. Ante la pregunta concreta que me dice Antonio, y después de saludar a todos los miembros de la mesa, que ya lo he hecho y lo vuelvo a reiterar, vamos a ver, yo como ahora estoy en una posición del ámbito internacional, lo que nosotros vemos claro es que las pequeñas empresas españolas tienen muchas posibilidades fuera. Es verdad que el sistema financiero está cambiando, es verdad que el tema digital va a llegar sí o sí, que ya está llegando, eso va a ser imparable, pero siendo eso verdad y que eso va a ocurrir así y que está ocurriendo, por ahí fuera hay mucho negocio. Y más que un consejo, yo puedo contar lo que estamos viviendo. En los últimos 4 años y medio que estoy en Cofides, lo que veo es que aquellas empresas que se dedican a hacer lo que saben hacer, les va bien. O sea, aquellas empresas que se dedican a hacer lo que saben hacer, les va bien. Que innovan en aquello que saben hacer, porque se puede innovar en muchas cosas. No hay que inventar todos los días un producto nuevo ni un servicio nuevo, pero sí que tienes que ser capaz de innovar. ¿Y qué voy a decir aquí los economistas? Tienes que ser capaz de innovar en procesos, tienes que ser capaz de innovar en diferentes aspectos que te hagan ser cada vez más competitivo. Les va bien. Y, además, hay que ser flexible. Yo soy un liberal a ultranza, por tanto, me gusta la flexibilidad, en el sentido de que aquellos modelos que son más rígidos no les va tan bien y aquellos modelos que dentro de una flexibilidad ordenada pues les va mejor. Yo abogaría aquí ante los compañeros, que hay muchísimos economistas que intenten impregnarle a las empresas que asesoran y a todos aquellos a los que día a día les están con ellos codo con codo, pues que el proceso es largo. Como decía una cita que me pasó Antonio de Paul Krugman, la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Pues aquí igual, la flexibilidad no lo es todo, pero en el largo plazo casi es todo. La innovación no lo es todo, pero en el largo plazo casi es todo. Y el tamaño. Aprovecho para meter mi speech. Yo abogaría por el tamaño de nuestras pymes. Es decir, abogaría porque hagáis e intentáis que lleguen a acuerdos, que en ese mundo global que hay muchísimo negocio. Y os pondría como ejemplo que en Cofides en los últimos 4 años hemos crecido en pequeñas y medianas empresas un 150%. Simplemente no hemos puesto un producto financiero para que lo usen y lo han usado. O sea, un 150% es mucho fuera. Y eso es lo que quería comentarles. Y luego decirles también, aunque seguro que lo dirán, que nosotros abogamos claramente por los expertos contables. De hecho, a las pequeñas y medianas empresas
nuestras les pedimos, evidentemente, a todas, pero también a las pequeñas, un informe de auditoría, pero últimamente también hemos incluido que el informe de auditoría o, si no tiene todavía el informe de auditoría, nos vale con el informe del experto contable. El experto contable yo creo que hay que prestigiarlo, en cualquier lugar del mundo existe y está fuerte. Yo creo que tendréis que hacer que eso esté bien, que la primera foto que llegan a los financiadores son los estados financieros y los estados financieros tienen que llegar bien. Esta semana pasada compré un libro, un viaje que hice que se llamaba Banking and World, de un tal, lo he apuntado aquí, Arjun Apadrial, no sé cómo se pronuncia porque creo que es medio indio, pero lo digo en castellano, Arjun. Y este señor, dentro de su capítulo, hay un capítulo dedicado solamente a accounting dentro de Banking and World. O sea, que todos los problemas de la banca, por las traducciones, etcétera. Y ahí aboga de nuevo porque la contabilidad debes también innovar, debes dar respuestas y no tenemos que tener miedo a ello. Tenemos que ser innovadores en este sentido. Yo sé que es difícil porque los negocios van por delante de la contabilidad, pero tenéis que innovar y tenéis que formar. Hay que formarse día a día. Y eso es lo que puedo compartir, deciros algo muy obvio, o sea, he dicho obviedades, pero algunas veces lo obvio, los que estamos todo día a día en la trinchera y lo vemos, nos en cierta forma, legitima para que podamos compartir con todos ustedes de que hay muchísimas medianas empresas que necesitan de vuestra ayuda, de vuestra guía, para que se les abra esa puerta de financiación y ese inmenso campo que hay en el ámbito internacional, que no es fácil, no voy a negarlo, es complicado, pero cuando lo consigues es exponencialmente bueno. Creo que anteriormente estuvo aquí Javier Martín García, que luego aquí ha sentado. Él y yo compartimos una vez un proyecto, yo siempre lo pongo como ejemplo, algunos proyectos, pero en el tema internacional tardamos 7 años, 8 años en que aquello diera los primeros resultados. Muchos se bajaron del barco, él aguantó, porque para eso del norte necesitaba alguien del sur también, un poquito del sureste para el tema de la accesibilidad, y con ello logramos, lograron que su proyecto siga hacia adelante. Nada más, de momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Continuamos de izquierda, de derecha a izquierda. Ángel, venga, por favor, la misma pregunta. Muy bien, pues yo coincido bastante, la verdad es que coincido bastante contigo, porque bueno, los dos estamos bastante involucrados en el tema de la financiación, ¿no? A financiación a pymes, ¿no? Fundamentalmente. La verdad es que las pymes, las españolas en general y por lo menos en nuestra experiencia en todos los países donde el banco tiene presencia, tienen una similitud de carencias y de oportunidades, ¿no? La internacionalización es una gran carencia de las pymes españolas, ya menos, porque la crisis las ha obligado, pero es una grandísima oportunidad. Coincido contigo, Salvador, en ese aspecto, ¿no? Pero una pyme, al final, nosotros hicimos un ejercicio hace ya 3 años, pues preguntando, sobre todo al usuario, ¿no? En este caso las pequeñas y medianas empresas, cuáles eran sus retos, sus desafíos y sus problemas, ¿no? Identificamos 10. Preguntamos en 12 países, como a cerca de 700 pequeñas y medianas empresas, la financiación era el primer problema, ¿no? al que se enfrentaban, pero no era el único, ¿no? No era el único. Había muchos temas de tamaño, había muchos temas de gobierno corporativo, había muchos temas de educación. Las pequeñas y medianas empresas, al final, pues el gobierno corporativo es el dueño y poco más, ¿no? Y para un salto al exterior, pues eso a veces ya no vale, ¿no? O para crecer tampoco te vale. Y ahí elaboraré un poquito sobre vuestra figura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Identificaban retos o problemas en todo lo que tiene que ver con el acceso a la información para internacionalizarse, a la investigación, el desarrollo, a la innovación en general, porque no tenían estructuras ni en sus asociaciones o en sus comunidades o los propios estados. Pues la verdad es que tampoco promueven, aunque hay programas, pero tampoco promueven la innovación tan en el terreno, ¿no? Nosotros, no voy a contar lo que hicimos, voy a hablar solamente de financiación, porque con esa información tan rica, pues obviamente elaboramos una propuesta para convertirnos en algo más que un puro financiador, y ahí entra el proceso de transformación de la banca, ¿no? Elaboramos una propuesta con medidas que son no financieras, no solamente el dar una línea de financiamiento o financiar una inversión, ¿no?
productiva y hacemos pues estamos muy volcados también en esa pata de internacionalización y en esa pata de educación, ¿no? Pero volviendo a la financiación, la verdad es que la PYME tiene pocos caminos para ir a financiarse. Lo más tradicional en la mayoría de los países, España es un caso claro, pues es la financiación bancaria, ¿no? En otros países europeos en el que las pymes son mayores, estamos hablando de Alemania o estamos hablando del Reino Unido, pues sí que tienen un acceso mayor al mercado de capitales, ¿no? Pero el mercado de capitales, que está muy bien y lo hemos visto todos en la prensa y ha habido iniciativas también, sobre todo desde la Comisión Europea para promover el mercado de capitales entre las pequeñas y medianas empresas, pues tiene una serie de requisitos. El primero es tener una información contable pues bastante fiable, ¿no? Es decir, tiene unos costes que muchas veces cuando se leen los artículos pues está muy bien lo del mercado de capitales, pero al final ir al mercado de capitales pues tiene unos costes de auditores, de asesores, de abogados, de expertos contables que también la PYME tiene que valorar, ¿no? Y sobre todo la transparencia. En un mercado como el nuestro pues es difícil incluir la transparencia como un elemento importante en los modelos de decisión, ¿no? Cuando un banco decide o cuando alguien, como Cofidis, pues decide dar un crédito, obviamente tiene que tener una imagen fiel, lo más fiel posible y lo más real de la salud financiera que tiene esa empresa, ¿no? Entonces, mercado de capitales, nosotros obviamente estamos abiertos a impulsarlo porque lo que significa es que mejoraría muchísimo la calidad de la información de las pequeñas y medianas empresas. Y eso a los bancos pues nos viene muy bien porque si conocemos mejor a nuestros clientes, conocemos mejor sus proyectos, pues obviamente vamos a estar mucho más prestos, ¿no? a financiarles, ¿no? Otras fórmulas de financiación que no sea la pura financiación bancaria o el acceso a los mercados de capitales, pues son todos los esquemas de garantías, ¿no? Pero yo creo que como país ahí pues hemos funcionado bien en los últimos años. Hay países seguramente con menos desarrollados que España, pues que tienen programas de inclusión financiera y que tienen programas de financiación a través de esquemas de garantías, pues que a los financiadores tradicionales nos dan mucho confort, porque como la información que tenemos de las pequeñas y medianas empresas no es buena, pues al final tienes de alguna manera el confort de un organismo público que en caso de mora o en caso de incumplimientos pues puede correr con parte de esa mora, ¿no? Y el resto, alguna medida que pueda poner en el caso de las pymes españolas, que pueda poner pues el Banco Central Europeo o la Comisión, como son las medidas de titulización y demás, pero estamos en la misma, es decir, la pyme española tiene que hacer un upgrade, tiene que escalar en tamaño y tiene que escalar en fiabilidad, en transparencia, en tener un gobierno mucho mayor, porque al final todo lo que se salga de la financiación tradicional, en el que estamos más acostumbrados y hay un conocimiento más cercano, no solamente del balance, sino de la actividad, por la capilaridad que tenemos en todos los, pues nosotros y el resto de competidores en España, la capilaridad que tenemos en todas las poblaciones, pues también ves una parte intangible, ¿no? Que no está en los balances, pero sí lo ves en la operativa. Todo lo que se salga de un esquema más tradicional pues conlleva que vuestro papel es clave. Los modelos de admisión y nosotros, que somos una industria muy regulada, nos obliga a tener esa información. Los modelos de admisión, os digo a día de hoy, que no son los mismos cuando una compañía está auditada por una Big Four que no por un experto contable de una localidad. Es decir, que yo creo que sí que es necesario, sería muy sano. Hablabais de prestigiar, ¿no? De alguna manera, o de darle, de que incrementarais el nivel, pues no sé si regulatorio o asociativo, Antonio, o de qué manera, pero que sí que el experto contable pues subiera 3 peldaños hoy en día en la escala, ¿no? Porque yo creo que nos vendría muy bien a todos, a las pymes en primer lugar, y la pyme es lo más pegado a la economía real que tiene un país, ¿no? Esa es un poco la visión que tengo yo particularmente sobre cómo se puede favorecer la financiación a este tipo de empresas. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Carlos, por favor. Muy interesante. Bueno, pues buenos días. Imaginemos un mundo donde se crea pasta todos los días, hace mucho tiempo.
Y entonces ni se transforma ni se destruye, está ahí, ¿no? Hay muchísimo dinero. Imaginemos que a la vez que pasa eso, cambian cuestiones increíbles, como que la seguridad, que es algo importantísimo, a veces para muchos procesos basta con que se llame confianza, no tiene que ser seguridad total. Así que emergen como una especie de líneas más laxas, por decirlo así, de trabajo y de relación en el planeta. Imaginemos un mundo donde los datos son la electricidad, donde los datos son realmente lo que mueve el mundo, donde no mueve el mundo exactamente el dinero, sino los datos. Un mundo donde cualquiera de nosotros puede saber lo que está ocurriendo en cualquier sitio, en cualquier compañía, en cualquier mercado, en cualquier sector. Y un mundo en el cual la tecnología se va volviendo cada vez más compleja y va dando poder a las máquinas y va dando poder a los lugares, a los sitios y a las personas sobre todo, ¿no? Y esta es la foto del momento actual. ¿Cómo se funciona en ese mundo? Pues imaginemos que eres una pyme, ¿no? Pues una pyme en ese mundo pasa a ser una pyme internacional, ¿no? Una pyme multinacional, que es una pyme que está en muchos países y que está en muchos países con operaciones. Si la pyme se queda, pasa a ser una presa de caza y probablemente termine, en vez de teniendo un trabajo, teniendo tareas, es decir, no ocupando todo su día y teniendo que hacer 4 o 5 cosas diferentes para cumplir su presupuesto, ¿no? Hay otros tipos de pymes. Como este mundo tiene tanto dinero, tanta tecnología y tanta disrupción, resulta que una parte muy importante de las pymes, en muchos lugares la mayoría de las nuevas, se llaman startups, que básicamente intentan crear nuevos entornos de relación aprovechando que el nuevo estándar es la confianza y no la seguridad, y aprovechando que hay un montón de tecnología en todos los lados que permite hacer las cosas de otra manera. Y este es el mundo un poco en el que estamos, ¿no? Un mundo en el que la financiación no va a ser el mayor problema para el que tenga un modelo, ni lo es. Porque básicamente está ahí y está ocurriendo en todo el planeta. Lo que está pasando en China, está pasando en Estados Unidos, es bestial. Tú tienes una idea y tienes financiación. Y tú tienes una pyme que puede ser multinacional y tienes financiación. ¿De dónde? De múltiples lugares. No es un problema eso. El problema es conseguir ese modelo, ¿no? En todo esto, los agentes que siempre han estado intermediarios, en estos momentos están en cuestión. Pues porque o digitalizan su proceso o lo convierten en dato o realmente van a ser sustituidos por un algoritmo. Y este es el mundo en el que estamos. Es decir, cómo creas una capa de valor superior a lo que puede hacer la tecnología. Y es un camino para los próximos 20 años. La tecnología va cogiendo capas de valor sobre lo que tú haces. Y es un poco piramidal, van quedando menos y los que quedan menos aportan capas de valor encima de la tecnología. Es decir, en el mundo del futuro probablemente existan casi todas las profesiones, pero haciendo cosas diferentes. Es muy difícil que un humano no se apoye en una máquina, ¿no? Esto ya comenzó hace años, empezó a apoyar en un ordenador. Casi todos nosotros nos apoyamos en Google. Las máquinas son software. Los robots son bonitos y tal, pero las máquinas son software, algoritmos. Pero la probabilidad de que todos nosotros nos apoyemos en algoritmos en los próximos años de una manera muchísimo más importante es del 100%. Así que crear esas capas de valor es el futuro. Y esas capas de valor son oportunidades increíbles e históricas, ¿no? Pero eso pasa por digitalizar nuestros procesos. Los datos de una pyme pues van a ser digitales, si no lo son ya, pero van a ser digitales y con cierto acceso. Y este es el nuevo mundo, ¿no? Un mundo en el que todo va a cambiar. ¿Qué problema tenemos? Pues que Europa no ha entrado en la tercera revolución industrial y es el único continente competitivo que no lo ha hecho. Y ya se nota por todos los sitios y no puede ser, ¿no? Es una cosa que va a ocurrir. Y cuando ocurra, como hay ya 2 continentes que lo han hecho, pues probablemente muchos de los algoritmos no sean nuestros. Y eso es un gran problema, un problema determinante. El no originar los nuevos entornos es un superproblema. Y este es el gran reto de Europa, y España está dentro de Europa hasta las trancas. Es que en estos momentos estamos atrasados. Pero el problema es que nos quedamos más atrás cada día. Y esta es la gran demanda que hay, yo diría, por parte
de muchísima gente en estos momentos es que realmente comience esta transformación al mundo digital que es imparable y que no va a parar y que al final nos va a venir impuesta, ¿no? Vosotros imaginaos que sois un hotel muy bonito de la costa, ¿no? Y de repente viene un algoritmo, Booking, y el 60, 70, 80% de tus reservas son por Booking. Y estos son unos muchachos muy majos que están en San Francisco cobrando un 17% de tu habitación y tienen futbolín y tienen comida de 7 países y una vez trabajó uno, dicen, en los últimos años. Y se lleva toda la pasta de las reservas de todo este país. Y eso por 1000, ¿no? Eso es lo que viene. O realmente te conviertes en digital y eres capaz de hacer que las reservas las hagas tú, cosa que no ocurría en casi ningún hotel de este país, o simplemente estás esperando a que te reintermedien. Y como la tecnología tiene esa capacidad, no le importa la cantidad, cuantos más datos, mejor. Así que le da igual si hay 1 millón o 5 de hoteles, prefiere que haya 5, porque así aprende más con el Machine Learning, ¿no? El algoritmo se va haciendo mejor. Y este es el mundo al que vamos, un mundo en el que ser digital no solo no es una opción, es que es lo más recomendable. Y tratar de proteger tu puesto es tu fin. Y esto se vio con Kodak, se ha visto con docenas de compañías. Así que es un mundo que hay que enfrentar de frente. Esto es como bajar en rafting, no sé si lo habéis hecho. Si vienen rápidos, tú tira recto y dale rápido al remo, ¿no? No puedes hacer otra cosa. Y este es el momento en el que estamos. Muchas gracias, Carlos. Muy descriptivo. Ana, si te parece, vamos a cambiar de pregunta, porque yo creo que, siguiendo un poco con el razonamiento que nos acaba de exponer Carlos, sí que es verdad que esto de las tecnologías financieras nos está pintando un nuevo escenario, ¿no? En el sector financiero, pero vamos, no solo, en muchos otros sectores donde ganar en productividad va a ser una obligación y adaptarse a la digitalización, ¿no? También es verdad que tiene sus detractores, porque esta misma mañana leía yo, la verdad es que no soy capaz de pronunciar el nombre del señor Mark algo, porque era un apellido de estos de 7 letras, de las cuales solo había una vocal y 2 zetas. O sea que soy incapaz de decir cómo se llamaba el señor. Pero sí que advertía en que en las tecnologías financieras no está habiendo tanta innovación como parecía presuponer y poco valor transformacional, como se dice ahora, o disruptivo, ¿no? Como se dice ahora. Entonces, llama un poco la atención sobre ese hecho que a veces, por todas estas cosas que vienen encapsuladas dentro de lo que son tecnologías financieras, pues parece que son todo lo que está de moda y además han sido capaces de levantar una cantidad de dinero tremenda el año pasado, duplicando lo que se había levantado en el año precedente, ¿no? Pero al final, de una manera u otra, sí que es cierto que, queramos o no, vamos a un nuevo escenario. Entonces, la cuestión es ¿quién va a prevalecer? ¿Van a prevalecer los players que tenemos ahora, los bancos, los fondos de inversión, o vamos a tener más Googles, más Alibabas, y cómo eso va a influir en las empresas? ¿Les va a ayudar o va a ser un mundo mucho más difícil? Porque decía Carlos que el que tiene una idea tiene la financiación, y es verdad, pero hay gente que viene trabajando durante muchos años sobre ideas y que han funcionado bien, y hay que intentar entender si se pueden adaptar, qué es lo que tienen que hacer para adaptarse. Entonces, un poco esa es la cuestión, Ana. Muy bien. Pues muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es que es un tema muy interesante y yo creo que el tema del sector financiero es un poco el tema, pues, como las empresas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos que tienen las empresas hoy en día, que ya se han comentado aquí? El reto es de la innovación tecnológica, es la globalización, es hacer frente a estos cambios sociales y culturales, ¿no? Y en el tema de la banca, bueno, en la banca las entidades financieras no dejan de ser empresas, entonces volvemos a tener el mismo reto de adaptarnos a los nuevos saltos tecnológicos, a las nuevas innovaciones, y yo creo que sí que se han producido muchas innovaciones y avance tecnológico también en el sector financiero. De hecho, bueno, pues no hay más que ver lo que es la velocidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento, todos los datos que tenemos en las redes, ¿no? Y yo creo que es cierto que ahora ha surgido, como bien comentas, nuevos jugadores, ¿no? Frente a la banca tradicional, pues ahora
dado que el coste de la tecnología se hace más asequible a otro tipo de entidades, han descendido bastante los costes de la tecnología, aparecen una serie de jugadores que ofrecen servicios financieros que prestaba tradicionalmente la banca. Estos son las llamadas fintech, ¿no? Pero yo creo que la banca tradicional también, o sea, lo que es la banca real, se ha adaptado también, y se está adaptando y está convirtiéndose también en banca virtual. Y luego hay que tener en cuenta que la capacidad de inversión en capital que tiene la banca es importante. Luego también hay que tener en cuenta que la banca está... bueno, hay un sistema regulador, ¿no?, de qué papel puede jugar cada uno. Y lo que está claro es que estas nuevas empresas pues pueden adaptar un papel, pero yo creo que limitado. O sea, la banca va a seguir ejerciendo un papel fundamental en lo que es la financiación, igual que otro tipo de entidades financieras, como, bueno, pues yo creo que es todo compatible, ¿no? O sea, que haya business angels, sociedades de capital riesgo, instituciones públicas como Cofides, banca. Yo creo que todo es compatible y va a ir convergiendo de alguna manera. Habrá también joint ventures entre este tipo de entidades y la banca. Es decir, los reguladores tampoco van a dejar que todo este tipo de instituciones ocupen el papel que ocupa la banca. O sea, yo creo que realmente va a haber una convergencia y se situará cada uno en el papel que le corresponde. Esa es mi opinión al respecto. Muy bien. Carlos, por favor. Se va a ir todo al garete. Lo que pasa es... Lo que ocurre es que la mayoría de la gente que monta una fintech ha trabajado en banca. Y esto es como si los tíos que disruptaron la música hubieran trabajado en Sony. Pues que es una broma, eso no es así. Entonces tienden a trabajar con los bancos. Entonces es una primera fase. El problema es que la tecnología no está madura. La tecnología funciona por capas, ¿no? Y ahora estamos en un cambio que comienza a capitalizar el blockchain, que mezcla algoritmos, que mezcla la blockchain, que mezcla la realidad virtual, que es una bomba, que está a la espera de un gran cambio que es el 5G y que sin duda aprovechará enormemente el Internet de las cosas. Y el landscape que se configura para el 2018-19 es brutal. Es unas capacidades únicas increíbles, ¿no? La banca tiene una fortaleza enorme y es que ya es una empresa tecnológica. Prácticamente todos los bancos son una gran empresa tecnológica. Y por eso nadie puede decir, van a cerrar todos los bancos. Bueno, eso es mucho decir. Pero que se van a reposicionar los roles, eso con total seguridad, en la década de los 20, ¿no? Y en ese reposicionamiento habrá ganadores y perdedores. Y la banca tiene una posición de ventaja, ¿no? Pues estamos viendo lo que está ocurriendo con Apple Pay, ¿no? Al final ha tirado de Visa, ¿no? Y de Mastercard. Pues bueno, esto es un hecho de primera fase, ¿no? Realmente tú puedes seguir existiendo siendo comoditizado por Apple Pay, porque al final aquí pone Apple, no pone Visa. Y entonces te conviertes en un bono, o puedes ser una plataforma de clientes y entonces vales una fortuna, ¿no? Este es el gran reto, ¿no? Es decir, probablemente casi todo lo que exista tenga un sentido a corto, a medio mucho no lo tiene y a largo está todo por construir. La disrupción tecnológica es de tal nivel que claramente se necesita liderazgo y no va a ser igual una entidad que otra. Y todo esto se está comenzando a mezclar, ¿no? Lo que hace la digitalización, imaginemos, es que sube todo a la nube, ¿no? Entonces, cuando tú estás en la nube, si tú vendes energía, cuando está digitalizada, la puede vender Google, pero la puede vender el Corte Inglés también. O sea, una vez algo está digitalizado, lo puede vender cualquiera, pero cualquiera no es tan fácil. Cualquiera normalmente es uno o dos, porque depende del interface, depende de que realmente seas capaz de llegar a la gente. Así que este es el proceso en el que estamos digitalizando y realmente. Cuando la gente cree que la regulación va a proteger su sector, tiene que ir un poco con cuidado en este tema, porque esto es Internet, el mundo de hoy. Así que Facebook, Twitter, pesa, la gente opina y los reguladores tienen un foco ciudadano. Y puede pasar un año, 5 o 10, pero si realmente las cosas se hacen mejor de otra manera,
pues que alguien me explique por qué no se van a hacer así, ¿no? Y realmente no se puede tomar los cambios a 2 años, los cambios son a 10, 15. Y el gran cambio de todo esto va a ser el coche, ¿no? En cuanto pasemos del móvil al coche, realmente entraremos en una economía de datos y eso lo va a cambiar todo, ¿no? Porque realmente muchos pagos van a estar incluidos en el ambiente, ¿no? Y muchos modelos de transmisión también. Estamos ante una revolución total. Así que en las revoluciones hay ganadores y perdedores y los líderes se forjan en estas. Esta es una de las buenas para ser líder. Si quieres salir en la Wikipedia de 2200 en el mundo financiero, ahora es cuando tienes que ganar. Muy bien, Carlos. Ángel, por favor. Pues coincido bastante con Carlos. Estamos en una revolución. La industria financiera se está transformando, igual que se han transformado otras industrias. Aquí tampoco tenemos que tirarnos mucho de los pelos, ¿no? Probablemente lo que pasa que la transformación siempre se hace en una época de crisis. La transformación lo que significa es cambio, ¿no? Yo no creo, y lo defiendo vivamente, no porque trabaje en un banco, porque de aquí a 50 años pues espero ya estar pescando, incluso antes. Pero la banca no va a desaparecer. Nosotros, la industria como tal, y coincido muchísimo con Carlos, el futuro va alrededor de los datos, cómo somos capaces de monetizar la información, ¿no? Hasta ahora la banca no le había prestado demasiado no había puesto mucho interés en el tema del dato, solamente pues para tener algún pequeño modelo de propensión al consumo de nuestros clientes o para analizar en las decisiones de crédito, ¿no? Pero no éramos buenos en esto, no habíamos aprendido lo que estamos aprendiendo, porque nosotros, más que ver los desafíos de los grandes gigantes, pues de Apple, de Amazon, de Google, que son empresas magníficas, las que más valen, las más capitalizadas, las que más valen, es decir, que son empresas de las que hay que aprender, nosotros tenemos una información riquísima, es decir, tenemos toneladas de información de nuestros clientes que con una mentalidad totalmente nueva, y ahí está el proceso de transformación que estamos haciendo, es decir, con una mentalidad mucho más de gigante tecnológico que de banco tradicional, y en la combinación es lo que nos va a dar pues una fortaleza importante para el presente y sobre todo para el medio plazo. Lo que hacemos con esa información, con ese concepto de data science, de data analyst totalmente distinto a lo que teníamos hoy en día, pues es poder llegar mucho mejor a nuestros clientes para venderles soluciones y productos, servicios y soluciones, ¿no? De una manera mucho más personalizada. Es decir, la estructura tradicional que tienen los bancos hoy de segmentos, pues si tú eres de renta alta, si eres de renta muy alta, si eres una pyme, si eres una empresa o si eres una gran empresa, eso en el medio plazo desaparece porque vamos a ir a un cliente personalizado, es decir, al micromarketing, a la microgestión y a tener una información muy personal de cada cliente, ¿no? Eso con lo que significa la tecnología como un facilitador de todo este cambio. Yo también coincido mucho con Carlos que esto viene por capas y viene por continentes. Europa no es lo mismo que Latinoamérica y nosotros lo sabemos bien. La penetración, por ejemplo, en España del móvil es altísima. Es, yo creo que la segunda mayor o la tercera en el mundo, con China y algún otro país. En España se usa más el móvil que el cepillo de dientes, según una encuesta que yo vi hace poco, que es la verdad es que bastante frustrante, pero es verdad, y ya preguntamos a nuestros clientes dónde dejan el móvil por la noche, y hay casi un 50% de clientes que el móvil lo tienen en la mesilla, es decir, que el móvil es una extensión. Pero tenemos otros mercados, estamos operando en otros mercados donde la penetración de smartphone está en el 48%. Es decir, que si llegáramos con la misma tecnología, si llegáramos con la misma propuesta de valor, pues obviamente nos equivocaríamos. ¿Por qué? Porque la tecnología en 2 años cambiará, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa fase como industria, revolución, transformación. Coincido con Carlos también plenamente en que va a haber losers en todo este cambio. Tienes que tener escala para estar ahí, para competir con estos gigantes, pero bueno, los bancos estamos trabajando, los bancos internacionales
pues más porque al final pues el tamaño en este caso pues sí que nos ayuda, ¿no? Pero bueno, muy desafiante, ¿no? Y lo único en lo que no coincido es en el tema de la regulación, no tanto porque pensemos que nos protege, sino que la regulación, el marco regulatorio, sea el que sea, tiene que ser el mismo para todos los actuantes en un terreno de juego, ¿no? Lo que han hecho las fintechs y estos gigantes pues ha sido analizar muy bien la cadena de valor de las entidades financieras e intentar descomponerla en aquellos elementos donde la regulación es más laxa. Habéis visto pocas fintechs en temas de crédito y depósito, porque al final pues hay unos requerimientos de capital que te hacen que esta industria pues no sea tan atractiva como la que decía Carlos de Booking, ¿no? La economía, que no hay economía virtual, ni hay banca virtual, al final la banca es la banca y la economía es la economía, ¿no? Pero los Booking de turno o Airbnb, pues al final es la mayor empresa de alquiler en el mundo y no tiene un solo apartamento en propiedad, o Uber no tiene coches en propiedad y al final es una de las empresas más grandes de alquiler de coches en el mundo. Es decir, esa economía está muy bien porque los retornos del capital, si todos nos decidimos a invertir, pues son altísimos, ¿no? En banca hoy en día hay que pensárselo dos veces, al final, porque los retornos del capital, por motivos regulatorios, porque los reguladores nos exigen mucho capital para hacer la actividad que hacemos, pues son diferentes, ¿no? ¿Esto protege? No, Internet no tiene Internet, y coincido con Carlos, no tiene puertas. Las iniciativas, si cualquier industria intenta poner barreras de entrada a todo lo que viene de este mundo, pues se va a equivocar, porque al final va a gastar mucho esfuerzo y gastar mucho dinero y la ola pasará por encima. Es decir, nosotros esa visión la tenemos, pero sí lo que sí pedimos es jugar con las mismas reglas de juego, porque pensad lo que ha hecho la banca, que ha hecho muchas cosas bien en el pasado, y es crear una infraestructura y unos raíles para que todos al final, cuando paguemos con una tarjeta, pues los temas funcionen, o cuando Telefónica o Iberdrola nos adeude un recibo, pues los temas funcionen. Es decir, esos raíles, la banca, como el país, como país y como industria, pues hemos invertido muchísimo dinero en tener esa infraestructura, y si ahora la tenemos que poner a disposición de terceros, pues esos terceros tienen que jugar con nuestras mismas reglas. No es protección, pero sí un fair play, ¿no? Eso es el único punto en el que discrepo. En lo demás, pues vamos a vivir unos años apasionantes. La flexibilidad a la que aludíamos antes, pues obviamente tiene que ser máxima, porque la velocidad de Internet no es la velocidad de una transformación de una industria normal. Aquí todo es exponencial. Nosotros hace 3 años teníamos menos de 1 millón de clientes que usaran el móvil, hoy tenemos casi 7 que solo usan el móvil. Es decir, que solo la única interacción que tienen con el grupo, nosotros tenemos 130 millones de clientes por todo el mundo, pues ya tenemos 7 que solo se relacionan con nosotros, transaccionan con nosotros a través del móvil. No van a las oficinas, no usan la tablet, no usan el computador, no llaman al call center, sino solo móvil. Eso es una realidad, y como industria pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Muy bien, muy interesante. Vamos a hacer una ronda de preguntas individuales y intentamos ajustarnos al tiempo. Entonces, Ana, empezamos por ti. Cofides, que como institución está absolutamente volcada en ayudar a las pymes a crecer internacionalmente. ¿Cuáles son los principales instrumentos financieros que estáis utilizando en esa promoción y cuáles son los principales criterios que como institución utilizáis a la hora de decidir a quién vais a apoyar y a quién no? Muy bien. Lo primero, aclarar, dado que en el Cofides financia proyectos de inversión en el exterior, la empresa tipo a la que apoyamos es empresa que está o internacionalizada o en vías de internacionalización. En este sentido, son empresas que ya tienen cierto tamaño para acometer todo el esfuerzo en recursos humanos y financieros que supone la internacionalización. Cierto es que estamos dando un apoyo importantísimo a la PYME, o sea, que no se me malinterprete, cuando me refiero a un cierto tamaño, no me refiero a que sea gran empresa, sino que sea una PYME ya con un cierto nivel de profesionalización, y en este sentido yo creo que es muy, muy relevante el papel de los expertos contables. ¿Qué tipo de instrumentos? Fundamentalmente lo que las empresas demandan más es instrumentos más participativos.
capital, préstamos que tengan un componente de remuneración ligado a la renta, a los flujos de caja del proyecto. En este sentido, el papel de Cofidis es adicional porque ofrecemos ese tipo de productos más participativos. Criterios, bueno, pues evidentemente tiene que tener una cierta actividad ya en España la empresa, tiene que tener un compromiso, una capacidad de gestión demostrado, y luego, por lo que sí vemos con lupa, es la viabilidad del proyecto, viabilidad técnica, financiera, adecuada gestión de aspectos sociales y medioambientales. Y en este sentido, el papel del experto contable es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta, nosotros hasta ahora es verdad que pedimos, como comentaba Salvador Marín, estados financieros auditados o revisión limitada de cuentas o un informe de un experto contable. Pero dado que las funciones que va a desempeñar el experto contable, sobre todo en el ámbito de la PYME, van a ser mayores, van a ser más de asesoramiento, planes de negocio, proyecciones financieras, para nosotros es fundamental la transparencia y la fiabilidad de las cuentas. Entonces, el contar con un informe de un experto contable nos va a dar, evidentemente, mucho confort, ¿no? Pero bueno, en cuanto a requisitos, pues esto es, miramos muchísimo el proyecto y luego la capacidad y el compromiso del promotor, de la empresa promotora. Muy bien, muchas gracias, Ana. Carlos, voy a abusar de tu experiencia, como conozco además que este tema te gusta. Una de las cuestiones que está creciendo más en estos últimos años es las plataformas estas peer-to-peer, ¿no? de lending, ¿no? Donde ponen en relación a prestamistas y prestatarios, ¿no? Y lógicamente ahí siempre, que además están creciendo a una velocidad de vértigo, la pregunta siempre es ¿quién hace el análisis de riesgos ahí? Y en cierto modo, pues ¿cómo se asegura que eso funciona? Que hay bastantes dudas en este momento, ¿no? Pues un algoritmo, ¿no? Como el trabajo nuestro de todos los que estamos aquí, yo incluido. Hace poco, el mes pasado, ¿no? Hemos hecho un algoritmo y una de las compañías que participamos en Telefónica la participó un algoritmo. Y es que prácticamente todo lo que sabemos hacer lo sabe hacer una máquina, lo que pasa que aún no se han puesto, ¿no? Pero básicamente estamos en una fase en la que los humanos tenemos una máquina al lado, pues que puede ser Booking, que puede ser Google, pero todos vamos a tener máquinas, ¿no? Vamos a trabajar con máquinas y humano más máquina es trabajo mejor, eso es seguro, si no la máquina no triunfa. Así que muchas de nuestras tareas van a ser sustituidas, no os equivoquéis. La cuestión es crear valor con la máquina, ¿no? Y eso se puede, está pasando en todos los sectores y va a ser así durante muchos años, ¿no? Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el crowdlending es muy interesante, ¿no? Yo tuve la suerte de entrar hace ya 9 o 10 años por la puerta en San Francisco de Lending Club el día que abrió, ¿no? O la semana que abrió, y he ido yendo. Y Lending Club este año creo que hará por encima de 20.000 millones, ¿no? De 20 billions. Lo que está ocurriendo, la digitalización lo que hace es poner en valor cosas. La gente tenía un piso y, bueno, cuando de repente vino Airbnb, dijo, leches, hay 20.000 pisos en Madrid para alquilar o 50.000, ¿no? Y los enseñó y entonces la gente contrató. Entonces, pues esto más o menos es así. El crowdlending dice, leche, la gente tiene dinero en casa, pues póngalo ahí y préstelo, ¿no? Y esto, que antes era imposible, porque nadie podía pensar que millones de personas prestaran préstamos. No sé, yo os digo lo que nos pasa en Growly, pues esta semana se han cerrado 4 o 5 créditos con 70 o 80 inversores cada uno. Cuando ves eso y lo ves uno tras otro, y semana tras semana, pues dices, algo está cambiando. ¿Tendrá eso el volumen suficiente para cambiar los préstamos a nivel mundial? ¿Y se introducirá la banca en esto? Pues probablemente ocurra todo, ¿no? Pero que es una nueva manera de hacer y que realmente hace que una persona que sepa algo se lo pase bien invirtiendo, eso es así. Es tan así como que los créditos terminan de llenarse en una competición los últimos 15 minutos y se cierran a las 12 de la noche. O sea, hay docenas de personas que esperan a los últimos 15 minutos para entrar en las subastas y se lo toman como un juego, ¿no? Y cuando ves eso, pues realmente piensas que por aquí hay un camino, ¿no? A ver, la función de las startups es encontrar caminos, por eso mueren tantas. Entender las startups es el negocio del futuro. Entender las pymes es el negocio del pasado que va a seguir.
y muy importante para el futuro, pero lo que se crea son startups. Y si a una startup le va bien, se meten 200 empleados en un año. Y entonces, ¿ya qué es? ¿Una pyme o qué es? Entonces, los territorios realmente competitivos en el mundo son intensivos en startups. Y esas startups, pocas pasan a pymes, casi todas pasan a empresas de 1 billion valuation. O sea, entonces, estamos en dos mundos. Hay un mundo que es el mundo startup y hay un mundo que es el high growth, ¿no? Que serían las pymes, ¿no? Y vamos a jugar con esos dos mundos durante mucho tiempo. Así que realmente estas plataformas peer-to-peer son perfectas para estas compañías que crecen mucho. Y el análisis de riesgos, pues evidentemente hay humanos todavía, pero podría no haberlos. Nosotros tenemos humanos, por ejemplo, porque tenemos tradición bancaria. Pero si vas a una startup donde no hay nadie que haya trabajado en banca, no tiene humanos, ¿para qué? Esa es una seguridad. Y la gente que triunfa ahora no tiene seguridad, tiene confianza. Nosotros buscamos las seguridades y las startups buscan crear entornos de confianza. Entonces, esto es un cambio tan enorme como que tú no quieras salir en ninguna foto y que abras el Facebook de tu hija y tengas que cerrarlo porque te mueres de miedo y no sabes ni qué decir, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Tú quieres una privacidad y otros la privacidad creen que es que le dan que sí a gente al Facebook, que le permiten entrar, ¿no? Entonces, estamos en un cambio sociológico. No es solo el cambio tecnológico ha provocado un cambio sociológico y es un cambio sociológico profundo y cambia maneras de pensar y de hacer establecidas. Y por eso el crowdlending tiene mucho futuro, porque la gente, la tecnología empodera a las personas. Entonces, de repente tú estás en tu casa tranquilo por la noche y te metes a dar un par de créditos a 2 pymes. Eso se llama empoderar a la gente, ¿no? Y mola, joder, es cool. Y te lo pasas bien y encima ganas una pasta. Oye, que no es broma, que se gana bastante dinero con estas cosas. Y dices, ¿qué tipo de seguridad tengo? Pues la gente que lleva haciendo esto hace 1 año y medio o 2, pues te diría que bastante, ¿no? No le ha ido mal. Y si eso sigue así 5 años, pues se va a liar. ¿Está regulado? Pues cada vez más. Y pues claro, ¿cómo no? Al final depende del volumen, ¿no? Y no, es imposible oponerse a estas cosas porque van a ocurrir. No es que vayan a ocurrir, es que están ocurriendo. Yo lo que os recomendaría a muchos es que tengáis startups como clientes. Bien, las startups es de quien se aprende. Son los que están cambiando el mundo. La mayoría se la van a dar, la gran mayoría, ¿eh? Pero vais a aprender muchísimo con eso. Hacer ese esfuerzo de meteros ahí, cobrarles en acciones y meteros, cobrarles en acciones y meteros, darles servicios a las startups. Vais a aprender un nuevo lenguaje, una nueva manera de ver, una nueva manera y os va a hacer muy resistentes. Y el día que vengan las capas del algoritmo, sobreviviréis, porque conoceréis el mundo nuevo. Y el mundo nuevo, en un porcentaje enorme, está en las startups, no hay ninguna duda. Muy bien, un mundo más incierto. Ángel, a ver, yo, como nos conocemos, sé que has trabajado mucho en el tema de empresas y en concreto de pymes, ¿no? Desde el banco ahora, si tuvieras que hacer recomendaciones a una pyme para que estuviera bien posicionada para tener el apoyo del banco, ¿qué es lo que le dirías en este momento? Bueno, yo creo que es la respuesta tradicional al final. El tener obviamente, si es para poner un proyecto, pues obviamente que el proyecto sea viable. Y nosotros siempre lo que evaluamos cuando concedemos crédito de la manera tradicional, ahora en un minuto os cuento también cómo empezamos a conceder crédito de la manera no tradicional, porque analizamos un poco lo que comentaba Carlos, pero la manera tradicional es al final que la recurrencia de ingresos pues te repague la deuda, ¿no? Eso es lo típico y tienes que tener una buena información contable, que es lo que nos pide el regulador y lo que nos piden los modelos tradicionales de admisión, ¿no? Luego hay vías para apoyar a la empresa. Nosotros lo hacemos desde la financiación tradicional, Antonio, y también a través de fondos que invierten con pymes, que no es muy habitual. No en todos los países donde estamos, pero en la mayoría de los países donde estamos pues tenemos fondos. En Inglaterra lanzamos un fondo con 250 millones de euros para invertir en pymes. Invertir vía capital o invertir vía deuda
subordinada a largo plazo, porque son proyectos a más largo plazo, que se salen un poco del esquema tradicional de análisis de las entidades. En España, pues igual lanzamos un fondo con 200 o 300 millones de euros que está invirtiendo en ese tipo de empresas, ¿no? Es decir, que nos hemos ido también de alguna manera no saliendo porque nuestra actividad fundamental es la financiación tradicional, pero empezamos a hacer nuestros pinitos en otro tipo de financiación, ¿no? Y esa sería la parte tradicional. La parte no tradicional, pues obviamente comentaba Carlos, Lending Club, el banco tiene un fondo que se llama InnoVentures, que lo dotamos con 100 millones de libras para invertir y para aprender, para estar cerca de las fintech y estar cerca de las startups y ver cómo se mueve este mundo y ir aprendiendo también de ese ecosistema, ¿no? Pues en Lending Club estamos, hemos analizado, bueno, como lo sabes, lo puedo decir, hemos analizado muy profundamente la plataforma de crowdlending que tiene Carlos y su grupo, que se llama Growly, y un poco lo que decías de que es cool invertir. Imaginaros, yo el otro día que miraba algún proyecto de los que tenéis, la financiación media está en torno al 6%, al 7%, cuando los tipos de interés están al 0 y cuando la banca, ahora mismo España está financiando a las pymes más barato que Alemania. Es decir, que estamos con tipos pues que a lo mejor es la mitad de lo que está en la plataforma de crowdfunding, ¿no? Y oye, hay gente que invierte, ¿no? Es decir, que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Nosotros, de lo tradicional, que obviamente es nuestra labor, lo que sabemos hacer, pues lo vamos a seguir haciendo y empezamos de una manera ya bastante decidida, porque no hemos empezado hoy, hemos empezado ya hace unos años pues a meternos también en ese mundo de la financiación menos tradicional. A mí no me gusta llamarlo banca en la sombra, porque cada día, como dice Carlos, también esto está más regulado, ¿no? Pero hoy en día pues te va cambiando los modelos de admisión. Nosotros el modelo de admisión típico, pues ya sabéis lo que es, los datos del acreditado, el balance, tal. Ahora miramos pues la actividad en Facebook o LinkedIn, ese tipo de cosas, pues que nuestro algoritmo recoge y al final con el movimiento o la presencia que tiene alguien en redes sociales, pues también tiene ciertos puntos a la hora de nuestro modelo de admisión, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas antes no existían y ahora existen, o la zona en la que vives, ¿no? Hoy en día ya pues hay el dato sobre cómo podemos inferir tu renta en función de la zona donde vives o en función de la zona donde gastas, o analizando mucho mejor si eres socio de un club de golf o no lo eres. Ese tipo de cosas que antes no se tenían en cuenta, era un dato que estaba ahí muerto, pues todo eso, los algoritmos de decisión, pues como dice Carlos, se van enriqueciendo y nos hace tener una información mucho más rica. Que los reguladores todavía pues les cuesta, ¿no? Les cuesta seguir porque esto va muy deprisa, ¿no? Y así es todo. Muy bien. Bueno, pues ha habido yo creo que ya recomendaciones concretas, pero hemos recuperado parte del tiempo, pero no todo. Entonces, quería terminar pidiéndoos un poco de ayuda para los miembros del registro de expertos contables que estamos aquí, ¿no? Y hemos descrito muy bien un poco ese mundo más incierto y con cambios no solo económicos ni tecnológicos, sino también sociales que vamos a tener. Pero os quiero pedir, empezando por Ana, de izquierda a derecha, de mi izquierda a mi derecha, pero por el frente de derecha a izquierda, un poco ¿qué recomendación haríais a los profesionales de la contabilidad y las finanzas para sobrevivir en este mundo más proceloso? Muy bien. Bueno, yo creo que es fundamental, yo creo que como se ha puesto de manifiesto, adaptarse a todo lo que es el salto tecnológico y las innovaciones, que estoy segura que Carlos va a profundizar en este punto. Y desde el punto de vista de los financiadores, lo que he comentado anteriormente, o sea, es importante contar con el apoyo que le pueden dar los expertos contables a la empresa, en particular a la PYME, para todo el tema de transparencia y fiabilidad de cuentas, gestión de riesgos, ya no, que se ha comentado en la anterior ponencia, o sea, no es ser averso al riesgo, sino apoyar lo que es la gestión, ¿no? Apoyar a la empresa en la gestión de riesgos. Todo esto es un valor añadido importantísimo, ¿no? para la empresa y para la PYME. Muy bien, gracias, Ana. Carlos. Pues yo creo que vosotros tenéis una responsabilidad importante con el país, ¿no? Porque tocáis muchas pymes, pequeñas, medianas, y vais a tocar muchas startups, os guste o no, porque va a ser lo que hay.
Con lo cual, nosotros tenemos que dar un salto como país, ¿vale? Esto no puede ser. Cualquiera que viaje lo sabe. Así no. Entonces, tenemos que dar un salto y el salto, hablo en la parte empresarial. En la parte empresarial tenemos que ser más competitivos, tenemos que tener una capacidad mayor. Así que, básicamente, vosotros sois talento y know-how. Y este know-how tiene que ser inyectado de una manera increíble en las compañías, lo necesitan. Necesitamos ser compañías que se nos pueda participar, que nuestros números se puedan ver, que seamos confiables, que realmente parezcamos lo que somos, ¿no? Porque muchas veces nuestras compañías son buenas pero no lo parecemos, ¿no? Y esto es una responsabilidad país, ser ordenados, ser limpios, ser en definitiva globales, ¿no? O por lo menos susceptibles de ser globales. Así que yo os diría que lo más importante que podéis hacer es aprender de datos y realmente ser capaces de llevar los datos a las pymes, ¿no? Vosotros podéis ser una buena entrada. Y eso básicamente es hacer que compitan en el mundo global, así de simple y así de grande, ¿no? Así que yo sí que creo que es muy importante que existáis y tenéis que ser más importantes. Y creo que en esa línea existiréis muchísimos más años. Muchas gracias, Carlos. Ángel. Pues yo creo que está casi todo dicho. Yo coincido bastante tanto con Ana como con Carlos, ¿no? De alguna manera, con más rigor, no digo que no lo tengáis, pero con más rigor, pues a todos los elementos financiadores o de creación de empresas, pues le va a venir muy bien, ¿no? Que vuestra profesión pues haga ese upgrade que os decía antes de prestigiaros todavía más. No sé cómo, no sé si a través de asociaciones, del colegio o cómo, pero sí que seáis pues mucho más rigurosos, que las empresas puedan ser mucho más transparentes. Nos ayuda como país, nos ayuda claramente a que estas empresas crezcan y ahí jugáis un papel fundamental. Y luego también yo lo que sí recomendaría, y no me gusta hacer muchas recomendaciones, pero que a los que no lo hayáis hecho hasta ahora, pues que empecéis a vivir este mundo de digital, startups, de información no es tan estructurada como pueda ser un balance. El balance dice lo que dice y hoy en día, si nosotros como entidad financiera, que venimos de un mundo más clásico y más tradicional, estamos aprendiendo a evaluar los riesgos, viendo y analizando información que no está solamente en los balances, pues vosotros tenéis que ir ahí. Es decir, que aparte de la información fiel, la contable que nos podáis o que podáis facilitar, pues tendréis que empezar a trabajar de alguna manera, y no sé cómo, toda la información desestructurada que está en Internet, que está en las redes sociales y que es muy rica, es muy rica, y que también a vosotros os puede dar muchas pistas para saber si realmente lo que nos cuentan nuestros clientes, esa información que es puramente contable, pues es verdad o no. Muy bien, pues la verdad es que nos habéis dado unas cuantas recomendaciones, o sea, vivir con el riesgo, aceptarlo y gestionarlo, ¿no? Nos ha metido un poco de responsabilidad, Carlos, que es importante y que la asumimos, porque ese es un poco en el proyecto en el que estamos, y luego hacer ese desarrollo profesional es también el que del REC queremos hacer, así que os agradecemos mucho vuestros comentarios, el debate que hemos tenido. Creo que ha sido muy útil, muy enriquecedor, y os agradeceré a todos que me acompañéis para dar un aplauso a nuestros ponentes. Muchas gracias.